Hola, buenas tardes alumnos del cuarto año básico. Soy la profesora Paula Guerra y hoy día vamos a ver una clase del taller de matemáticas. Ya. Recuerden que en las clases anteriores estuvimos viendo todo lo que eran los ángulos, que ustedes identificaron los ángulos, y, por ejemplo, los ángulos agudos, los obtusos, lo extendido, el completo, ¿no es cierto?, el ángulo recto, etcétera. Y además desarrollaron algunas actividades alusivas a ellas. Para luego aprendieron a ocupar, eso espero, ¿no es cierto?, a ocupar la medición de ángulos a través del uso del transportador. Y hoy día vamos a pasar a otro y que yo creo que es muy entretenido a la vez y es un contenido que ya debieran más o menos manejarlo porque se pasa en tercero y se refuerza en cuarto, aunque un poquito más complejo, ¿sí? Que tiene que ver con la construcción de los cuerpos en 3D, o sea, los cuerpos geométricos que tienen volumen, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero antes hay que ver el objetivo, o sea, la finalidad de la clase de hoy, entonces, es construir estos cuerpos en 3D. Es sumamente importante que empecemos a recordar, ¿no? Mire que a veces la memoria falla y hay que recordar y hacer una comparación. Las figuras geométricas planas son aquellas, como su nombre lo indica, que son planas, que no tienen volumen. Por ejemplo, tenemos al triángulo, al cuadrado, al rombo, al trapecio, al círculo y al rectángulo. A estas se le llaman figuras geométricas o bien se le conoce como figura en 2D, o sea, de 2 dimensiones. ¿Ya? Y tenemos también, para hacer una comparación, a la figura 3D o cuerpos geométricos. Fíjense que la palabra dice cuerpos. Entonces, las figuras de 3D son las que tienen 3 dimensiones. 3D, 3 dimensiones. Longitud, el ancho y la altura. Tenemos, por ejemplo, al cubo, al prisma, o llamado también paralelepípedo, la pirámide, en este caso de base cuadrada, la esfera, el cilindro y el cono. ¿Me entienden ahora cuál es la diferencia? Porque fíjense qué ha pasado, que uno les muestra el cuerpo de una esfera y muchos de ustedes me dicen que es un círculo, pero cuando uno les menciona que es un cuerpo, un cuerpo geométrico o en 3D, uno debiera decir esfera y no círculo, ¿ya? Y si yo les muestro un cubo, no me pueden decir que es un cuadrado, porque el cuadrado es una figura que está en 2D, ¿ya? Es una figura geométrica. Pero obviamente vamos a aprender a relacionarla, porque aunque ustedes no lo crean, ambos conceptos, figuras 2D o cuerpos 3D, están íntimamente relacionados. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para poderlo entender bien, los cuerpos 3D, como les dije, tienen 3 características fundamentales. Por ejemplo, en la lámina vemos un prisma, ¿ya?, de rectangular o bien un paralelepípedo. En la parte superior dice que tiene un ancho, tiene un alto y además tiene un largo. ¿Ya? Estas son las 3 características fundamentales que nos permiten a nosotros identificarlo como un cuerpo 3D, ¿ya? Aparte también tenemos las aristas, las caras, las vértices. ¿Ve? Entonces, para poderlos diferenciar, los cuerpos geométricos se clasifican en los poliedros y también en los cuerpos redondos. Los poliedros son aquellos que tienen todas sus caras planas. Por ejemplo, tenemos al cubo, al prisma y pirámide. Y lo más fundamental es que ellos no pueden rodar. En cambio, los cuerpos redondos tenemos al cilindro, el cono y la esfera, ¿ya? Y que estos sí pueden rodar. Que es muy importante tenerlo muy claro. Ahora, cada cuerpo geométrico o cuerpo 3D, aparte de tener un largo, un alto y un ancho, también tienen otras características. Por ejemplo, que tienen caras, ¿ya? Ustedes ven la imagen. También tienen vértices, que son los puntos que se unen de una arista a otra. Y la arista son los lados que posee ese cuerpo.
me gustaría enfocarme a lo que son las caras principalmente, porque cada cara es una figura 2D o una figura geométrica. En este caso, por ejemplo, del prisma, ya, o tal vez alguno podría identificarlo como un cubo, pero en realidad un prisma porque tiene forma rectangular. Las caras son todos rectángulos, ¿ya? Entonces, al unirla, perdón, forma lo que es un prisma o un paralelepípedo. Esa es la relación, por eso se relacionan ambos conceptos. Ahora, ¿cómo la relacionamos? La relacionamos con lo que nosotros llamamos con redes, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos a un prisma paralelepípedo, que es la imagen que vimos anteriormente. Y ustedes podrán contar la cantidad de caras que tiene y ver la forma que tiene. Tiene 1, 2, 3, 4 caras laterales, que quiere decir las caras del lado, y dos caras basales, arriba y abajo, pero todas conforman de forma rectangular. ¿Se dan cuenta cómo se relacionó ahí? Cómo se unen todas las caras de la figura 2D para unirse a una red, formando un cubo, perdón, formando un prisma o un paralelepípedo. La pirámide, ese otro ejemplo. Aquí tenemos la pirámide. En este caso, todas sus caras son triangulares, son triángulos, que al formarse forman una pirámide triangular, de base triangular. Ojo, porque hay dos tipos de pirámides, una que es triangular y la otra que es de base cuadrada. En este caso es triangular y poseen 4 caras. Otro ejemplo es el cono. Aquí tenemos su red, en la esfera, de que al unirla formamos un cono. Entonces, ¿cuál es la actividad que deberían desarrollar? Primero, la número 1, desarrollar en el libro grueso de matemáticas desde la página 146 hasta la página 148. Hay dos formas de hacerlo. Una, que la desarrollen en el mismo libro y después le sacan fotos y me lo envían a mi correo. O bien, pueden copiarla en cuaderno, pero no me sirve que me coloquen solamente el resultado. Yo necesito ver el desarrollo de esa actividad. Así que tendrían que copiar el desarrollo más el resultado y anotar las páginas en las cuales están trabajando. Y en caso de que alguien no tuviera el libro físicamente, pueden ir a la página de internet Currículum en línea y descargar recursos. Y ahí en los recursos aparecen los libros, los libros del Ministerio de Educación. Así que ahí lo pueden trabajar también. Busquen la mejor manera que les sirva a ustedes y me lo envían a mi correo. Esta es la primera actividad, tiene que ver con el libro grueso. Ojo, que todas las actividades que aquí se mencionan es lo que estamos viendo nosotros, que son los cuerpos en 3D. La segunda actividad es que deben desarrollar el libro de ejercicio. Hay dos libros. El libro de ejercicio es un libro más delgado. Desarrolla las páginas 74 y las 75, que también tienen relación con el contenido que estamos viendo en el día de hoy. Y por último, necesito que me construyan una maqueta armando los cuerpos 3D en cartulina de cualquier color o varios colores, como ustedes lo estimen conveniente. Y al lado de cada uno de ellas debe completar los siguientes datos. O sea, con cartulina me van a construir los cuerpos geométricos en 3D, que yo los voy a nombrar más adelante, pero acá al lado de ellos tiene que venir o completar una ficha, ¿ya? Que es como la característica o la información que estoy solicitando para comprender mejor el cuerpo geométrico a analizar. En esta ficha tiene que estar el nombre de la figura, los números de vértices, los números de cara y el número de aristas. Nombre de la figura, número de vértices, número de cara y los números de aristas. Las figuras 3D en armar son los que voy a pedir: cubos,
paralelepípedo, pirámide de base cuadrada, pirámide de base triangular, el cilindro y cono. Si alguien quiere hacer más de esto, bienvenido, mucho mejor aún, pero esto es lo mínimo que estoy pidiendo. Cubo, paralelepípedo, pirámide de base cuadrada, pirámide de base triangular, el cilindro y el cono. Vamos a dar algunos ejemplos de algunas maquetas que saqué que me pareció interesante de internet. Por ejemplo, la primera maqueta, aquí vemos el cilindro, el cono, la pirámide de base cuadrada, el cubo y el prima o el paralelepípedo, en el cual se le puso el nombre. Interesante la base de cartón piedra en forma circular. Alumnos, aquí, si ustedes quieren ser más creativos, mucho mejor para mí, de verdad que para los profesores da un gusto ver cuando se dedican con el alma, con el corazón a sus trabajos, ¿ya? Y así que yo por lo menos les doy las riendas a la creatividad, a la imaginación, pero que se cumpla con lo mínimo que se les pide, ¿ya? Otra maqueta que tenemos acá, que de un solo color, ¿ya? Está bien bonita también, en el cual se le ponen los nombres a las figuras. Pero acuérdense que yo le estoy pidiendo más que esto a ustedes, estoy pidiendo que armen las figuras, los cuerpos en 3D, le pongan el nombre y al lado de cada cuerpo colocar la ficha, ¿ya? O sea, los datos que se les pide. Nombre, número de caras, número de vértices y los números de aristas. Y tenemos una tercera maqueta, ahí también de diferentes colores, y tenemos los cuerpos y los nombres, ¿ya? Así que este es uno de los ejemplos que ustedes pueden hacer. Recuerden que tienen plazo hasta el día viernes 8 de mayo, hasta las 7 de la tarde. No vayan a última hora, vayan con calma, empiecen ojalá desde hoy día, avancen sus trabajos y con los otros ramos también, todos son importantes, ¿ya? Hagan posible de que este sistema que estamos haciendo nosotros sea efectivo, que sea que realmente les llegue a ustedes como un buen aprendizaje. Así que lo estamos viendo en la próxima ocasión.